estoy checando exactamente dónde me quedé. Y me acuerdo que nos quedamos ahí estábamos viendo el tercer tema. Precisamente, no me acuerdo exactamente si lo alcancé a terminar, porque con ustedes les comento que me faltó un pedacito del temario. Nada más si me recuerdan, por favor, dónde nos quedamos. Ah, estábamos terminando entonces el sistema innato. Ok, chicos, entonces déjenme, me vuelvo a posicionar, nada más para retomar. Entonces nos falta terminar el sistema innato, que es obviamente el que nos queda pendiente, chicos, porque, ay, esto de los tiempos ya nos empezó a corretear uno. Pero bueno, vamos a retomarlo para, no atrasarnos y vamos a darle velocidad, obviamente, a este capítulo. Que bueno, pues obviamente es uno de los capítulos interesantes que vamos a estar ya revisando, obviamente para poderlos visualizar. Entonces, vamos a retomar a la inmunidad innata, que es lo que estábamos nosotros inicialmente viendo, y obviamente que ustedes tengan obviamente pues ya prácticamente el final. Estaremos haciendo les voy a mandar algunos cuadros en donde prácticamente yo hice un resumen prácticamente de todo lo que nosotros vimos hasta células, innato y algunas de las presentaciones que nosotros tenemos ahí obviamente, de la inmunología. Entonces, déjenme, voy a empezar con, ¿dónde está? Acá estás. Les iba a presentar los cuadros, chicos, pero como hoy nomás tengo poquito tiempo con ustedes, mejor abrí ya la otra presentación. Chicos, vámonos con el segundo tema. Estábamos cerrando a los mastocitos, a los linfocitos, y ahí venían anclados ya unos cuadros que son los que obviamente les iba a presentar ahorita, pero bueno, ya para no entretenernos un poco más, me voy directo al segundo tema. Chicos, estábamos terminando parte de lo que fueron las células, vimos algunos de los conglomerados en diferentes sitios. Vimos células, vimos sustancias, moléculas que fueron las citocinas, vimos algunos procesos ahí donde se anclaban obviamente los antígenos, los anticuerpos, y avanzamos incluso hasta los órganos en donde estaban estos almacenados. Entonces, ya con esos 4 elementos, nosotros estábamos cerrando prácticamente el tema de la inmunología en su primer capítulo, que era obviamente la innata.
o la con la que nosotros nacemos, que es la del nacimiento, o también algunos autores le llaman la congénita. Entonces aquí nosotros lo que estábamos intentando pues era ver, obviamente ya el cierre de ese temario. Esta segunda parte del capítulo, chicos, es precisamente toda la respuesta inmune, pero ya en su condición en donde nosotros vamos a hacer obviamente memoria. Nosotros inicialmente habíamos comenzado con, obviamente, interrelacionar estas células, antígenos, anticuerpos, y obviamente muchas de las, por ejemplo, los anticuerpos con los que nosotros llegamos a este mundo, y los que son aportados por mamá, después por el timo, y finalmente después los que alcanzamos gracias a algunos otros órganos hematopoyéticos. La realidad es que, bueno, esa inmunidad obviamente no nos previene, y lo que nosotros íbamos a hacer como buenos humanos que nos hemos ido adaptando, pues obviamente íbamos a migrar a un proceso adaptativo. Si ustedes se fijan, vamos a retomar obviamente al contexto de las células, que aquí vamos a tomar a las células T, y obviamente vamos a volver a sumar a los anticuerpos, solamente que en esta ocasión lo que vamos a hacer es que ellos van a avanzar en un proceso en donde van a hacer memoria. Y esta memoria es lo que nos va a servir precisamente para que nos adaptemos o para que nos hagamos, obviamente, con capacidad de recordar cuando nos exponemos, obviamente, a algún antígeno que por ahí esté, obviamente, perdido. Acuérdense que nosotros, como objetivo general, pues es que reconozcamos esta actividad inmunológica. Nosotros habíamos visto el otro círculo en donde estaban todas las células, incluso conocimos ya prácticamente a todos los linfocitos y luego a los mielocitos, que son toda la familia de los que tienen gránulos, que recordarán ustedes estaba el neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, macrófago. Ahora los vamos a ver y los vamos a hacer que actúen o que interactúen. Y obviamente este cruce, que lo habíamos visto en alguna de las imágenes previas, pues lo que vamos a hacer es que van a secretar estos anticuerpos. ¿Por qué me sirve que estos anticuerpos se secreten? Porque gracias a eso nosotros vamos a generar una tercera línea de defensa, que es lo que nosotros estamos aquí mencionando, y que se caracteriza precisamente por hacer, obviamente, esa capacidad de memoria. Recuerden que nosotros, al final, obviamente los que nos hemos expuesto, por ejemplo, estas vacunas, que en la actualidad es lo que estamos viendo, pues obviamente lo que estamos haciendo es ganar precisamente memoria para que estos, obviamente, estos antígenos que nosotros, estos anticuerpos que nosotros generamos, pues obviamente nos acompañen el resto de la vida. La célula que va a participar con nosotros, pues van a ser las células linfocitarias, que ya las habíamos conocido, y predominantemente nos enfocaremos al CD4 y al CD8. ¿Qué hace la respuesta adaptativa, chicos? ¿Por qué nosotros nos hemos ido adaptando hoy? ¿Por qué la humanidad ha sobrevivido? La inmunidad, pues si ustedes recuerdan, muchas de las personas que se decían inmunes eran porque incluso, pues, algunas, para 1700 no se sabía exactamente por qué. Lo que sí se sabía era que había personas que después de haber padecido la enfermedad o de haber estado en contacto con enfermos, que había dos grandes, obviamente, epidemias, ¿no? Que era lo que nos abarcaba, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, la peste, y después teníamos a la viruela negra. Y obviamente lo que los investigadores de aquel entonces, los pocos científicos que teníamos, pues ellos se dieron cuenta que había personas que cursaban, obviamente, con el proceso de la enfermedad, pero generaban esta inmunidad y se adaptaban a la enfermedad. Entonces, estas personas la podían padecer de manera leve, moderada, y obviamente no llegaban a la severidad, incluso no se morían. Entonces, eso fue lo que hizo que pues se retomara obviamente la revisión para poderlos obviamente revisar a estos pacientes y ver cómo era la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarnos a esta enfermedad. Gracias a estas personas que se adaptaban, pues obviamente sobrevivían, y gracias a eso pues obviamente se pudo hacer lo que después Jenner logró a través de obviamente la inmunidad que hizo precisamente con las vacunas, y esto eran las vacuolas que obviamente ahí de las ubres de nuestras vacas. Veremos, chicos, cómo entre esta inmunidad que nosotros adaptamos a nuestro organismo, pues también vamos a ver parte de la citotoxicidad. Aquí vamos a ver que no solamente son procesos tan sencillos como en la primera parte que vimos, estos ya son procesos más complejos, más ensamblados, más, obviamente, más integrados, y eso nos permite ser quizás pues un contexto mucho más amplio. ¿Qué es lo que tenemos, chicos? Siguen siendo las mismas estructuras. Esta inmunidad adaptativa dice que generalmente son sustancias que no han sido previamente eliminadas en la respuesta innata. Recordad, chicos, que nosotros nos exponemos a muchísimas sustancias que las hemos ido integrando, desde inmunoglobulinas, le pusimos ahí algunas gracias a los hicimos PAP, y obviamente lo que nosotros vamos a hacer es que ahora vamos a despertar esta respuesta o una respuesta secundaria en nuestros linfocitos para que participen de manera eficiente y adecuada.
¿Cuáles son los dos tipos que van a participar? Bueno, los linfocitos en general son la familia. Acuérdense que los linfocitos los dividimos en pequeños y grandes, y predominantemente el linaje que nosotros vamos a escoger para hacer esta actividad, pues obviamente va a estar precisamente sobre el linaje de tipo B, que son los de la bolsa, o acuérdense que pues eran los que anteriormente se conocían como los de Fabricio. Existen dos modalidades. Nosotros tenemos una adaptativa que inicialmente comienza con las células, en donde despertamos a toda una familia celular, y ellos son los que hacen el primer reconocimiento y el primer ataque. El segundo rubro es humoral, chicos. Aquí algunos autores ya no están muy de acuerdo en que sigamos utilizando el término de humoral. Humoral se utilizó durante muchísimos años como eso de los humores, y por eso es que algunos autores ya por ahí de los años 30, 40, pues empezaron a desechar este nombre. Sobre todo porque ya conocíamos algunas que nos quedamos como 15 años sin avances, porque tuvimos a la Segunda Guerra Mundial, y en los años 60 muchos de los investigadores ya de ese tiempo, pues empezaron a desechar el término de humoral y empezaron a llamarle más bien una respuesta inmune o un sistema inmunológico adaptativo, ¿no? Que obviamente incluye a las células y a muchas de esas sustancias. Así de forma muy sencillita, chicos, estamos viendo que puede, por ejemplo, en el caso de un ganglio, que nosotros podemos estimularlas a estas células, pues obviamente podemos nosotros enviarlos una vez que ya han sido fortalecidos o han sido robustecidos con algunas de estas partículas, y podemos lanzarlas obviamente a torrente sanguíneo, ¿no? Hay quien dice que esta parte humoral es precisamente el traslado a través de los vasos linfáticos de todas estas células. ¿Qué células son las que vamos a nosotros a egresar? Bueno, pues son células que ya fueron obviamente fortalecidas con algunas de estas moléculas, entre ellas pues ya llevarán sobre su superficie obviamente alguna sustancia que las va a caracterizar, y obviamente las va a hacer resistentes a muchos de los ataques que vamos a tener, obviamente agresiva, ¿no? Porque acuérdense que estos se van a enfrentar nuevamente a un germen, pero en una segunda etapa de nuestro proceso infeccioso. ¿Ocurre por tiempo? Sí, la respuesta adaptativa no es inmediata. Esto fue una de las cosas que les llamó también la atención allá en 1700, porque bueno, las personas no era inmediato, en el primer contacto sí sufrían la enfermedad y pasaban algunos días en donde pues ellos determinaban que sí subían o que se elevaban los recuentos de los glóbulos blancos, que fue cuando les pusieron atención en el microscopio. Lo que les llamaba la atención, bueno, obviamente ellos no conocían las inmunoglobulinas todavía, pero les llamaba la atención porque estos leucocitos o toda esta familia de linfocitos, pues incluso días o semanas después estos pacientes se mantenían nuevamente con una cantidad suficiente de linfocitos. Aquí pues surgió la incógnita si obviamente se complementaban, si interactuaban, y obviamente el proceso infeccioso se adaptaba a nosotros. De ahí que por eso una de las primeras palabras que le pusieron a este siguiente sistema pues era esta precisamente esta de adaptativa, ¿no? La realidad es que no es que nos adaptemos, lo que nosotros hacemos es obviamente hacer esta parte o esta curva en donde nosotros hacemos la incorporación precisamente de todas estas sustancias. Obviamente vamos a echar mano de las inmunoglobulinas, y obviamente lo que nosotros hacemos es fortalecer a células que inicialmente eran pues desprotegidas o frágiles, y ahora las vamos a hacer obviamente mucho más maduras, mucho más fuertes, y obviamente las vamos a hacer inmunocompetentes para guardar memoria. ¿Cómo hacemos la primera parte, chicos? Si ustedes recuerdan, habíamos visto cómo, por ejemplo, la parte de la inmunología innata, pues obviamente nosotros ocupábamos barreras, barreras celulares, barreras físicas, barreras químicas, y lo que nosotros hacíamos era tratar de defendernos. ¿Qué era lo que hacían nuestras células? Bueno, pues si, por ejemplo, la piel era que es una barrera total, todo nuestro cuerpo está protegido, pues obviamente las células, una vez que alguna bacteria lograba atravesar nuestra barrera, pues obviamente alguna de estas células que están aquí, un fagocito, un natural killer, un neutrófilo, pues ellos salían y hacían la primera parte del recorrido. Obviamente en un cuestión de horas nosotros teníamos el proceso de defensa. Pero ¿qué era lo que sucedía, chicos? Aquí el tiempo es lo que nos va a marcar la diferencia. Aquí cuando los pacientes obviamente, seguramente en aquellos entonces, pues observaban que no fallecían, y al cabo de los días no solamente las personas se recuperaban, sino además se recuperaban y se recuperaban también, tan bien que incluso podían convivir con estas personas que inicialmente habían estado muy enfermas y curiosamente no se volvían obviamente a contaminar. La viruela es particularmente destacada en este sentido. A nosotros ya no nos da viruela negra, a nosotros nos da varicela,
y lo que nosotros hemos aprendido que pues una vez que nos den en la infancia, difícilmente nos podría volver a dar en la etapa adulta, a menos de que tuviéramos un proceso inmunológico que obviamente deplete a nuestros linfocitos y entonces sí podemos volver a padecer la enfermedad. Pero la realidad es que, bueno, aquí lo que nosotros hacemos es que no se ven por separado las respuestas, lo que hacemos es complementarlas y al final vemos una interacción de estos linfocitos. ¿Cómo vemos a las células trabajar? Bueno, las células actúan de diferentes o por medio de diferentes frentes, ¿no? No es una sola forma en la que ellos actúan. La respuesta inmune celular, porque estamos células, pues es nuestro primer sistema de ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, pues obviamente dependiendo del germen, el grupo de trabajo, si es un virus, una célula tumoral, obviamente, por ejemplo, puedo yo incluso haber transfundido a una persona de manera inadecuada, pues eso también pudiera funcionar para exponernos. Les comento, por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos a sangre de grupo diferente a nosotros, ese no es un virus, tampoco no es una bacteria, ni tampoco es un polvo, es una célula y está viva. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos, chicos? Puede ser que la primera unidad que me transfundan inadecuadamente, porque no es mi grupo sanguíneo, pues puede ser que yo haga una reacción y en ese momento sea una reacción menor porque no tengo memoria y porque nunca había sido transfundida. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas? Que el día que les transfunden una segunda ocasión, pues obviamente esa respuesta inmunológica de memoria, pues obviamente puede presentarse y puede presentarse de forma violenta. ¿Quiénes son aquí los participantes, quizás yo creo que más destacados cuando nosotros vemos a estos receptores ya en nuestras células? Pues obviamente quizás de los grupos más complicados que nosotros tenemos en la actualidad son la respuesta inflamatoria, en donde nosotros hacemos una respuesta inflamatoria inmune de tipo celular. ¿Quiénes son los representantes más importantes? Pues obviamente todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Que son los que seguramente vamos a ver ahí. Hace algunos años, un minuto, chicos, es que tengo una de sus compañeras que no se ha podido conectar y me está comentando el coordinador que no va a poder asistir. Entonces, bueno, ya tomé nota de su apellido. Chicos, nos quedan los HLA, los antígenos de histocompatibilidad. Estos cuando se descubrieron, pues obviamente fueron el antes y el después. Una de las participaciones quizás más destacadas que tuvimos con estos antígenos de histocompatibilidad fueron cuando el humano de pronto se le ocurrió hacer trasplantes. Ya habíamos visto que los trasplantes fueron obviamente graves porque pues no habíamos aprendido cómo hacerlo. Esto es lo que nos hace que seamos similares a una persona. Nosotros con nuestros hermanos, los que son hermanos completos, ¿sí? Pues obviamente porque a veces tenemos medios hermanos. Entonces, esto de las moléculas de histocompatibilidad fueron lo que marcaron la pauta para que nosotros pudiéramos, obviamente, avanzar, por ejemplo, en los trasplantes. Y fue una de las cosas que obviamente en la actualidad pues se investiga. Nosotros cuando hacíamos o participábamos como oyentes solamente en los grupos de trabajo de genética, pues obviamente el primero que tenía la voz ahí en un evento de estos, pues era obviamente el genetista. Él nos decía, el candidato escogido no funciona porque los antígenos de histocompatibilidad mayor, pues no funcionan, no es compatible, el trasplante se difiere, se pospone y se cambia todo, obviamente, el procedimiento. ¿Cuándo los encontramos, chicos? Bueno, pues alguien que no tenía nada que hacer y ya para 1970, 1980, la genética nos dio, obviamente, yo creo que una de las partes más importantes. Aquí no solamente conocimos ya de manera mucho más avanzada a los cromosomas, sino además identificamos segmentos y después los empezamos a dividir ya por partes obviamente cada vez más finas y más finas. En la actualidad ya estamos en una zona de reconocimiento muy alta y por eso los trasplantes en la actualidad no solamente los podemos hacer, sino además tenemos trasplantes de manera muy exitosa. Hay dos grandes grupos de trabajo
cuerpo que nos marcan precisamente esta histocompatibilidad. El cuerpo obviamente reconoce cuando obviamente nosotros hemos tenido ya contacto con con algunas de las células o nos hemos expuesto a alguna célula. Entonces, cuidado con eso, chicos, porque aquí ustedes seguramente por eso llevaron biología molecular, que es lo que obviamente les da esa pauta tan importante. ¿Qué les voy a preguntar, chicos, para los HLA? Bueno, pues una, ¿dónde se ubica? ¿Cuántas secciones son o cuántos tipos tenemos? Que son los que nos van a marcar. Ustedes cuando lleguen, por ejemplo, a algunas materias, por ejemplo, como reuma, como hemato, pues seguramente van a empezar a ver estos porque gracias a estos segmentos que ahora conocemos mucho mejor, pues obviamente nosotros hemos podido avanzar en todas estas enfermedades ¿cómo se llama? Inmunosupresoras, inmunocompetentes, inmunooncológicas, porque también por ahí las correlacionamos. ¿Cómo hacemos la activación antigénica, chicos? Yo creo que esta fue de las cosas que más les costó, obviamente, trabajo a los investigadores de mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Porque obviamente la activación antigénica no se había comprendido del todo y todavía nos faltaban un poco de herramientas para conocer todos estos segmentos. Recordar que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con estas células dendríticas, pues obviamente los ensambles que ahora vamos a encontrar van a ser sumamente diferentes. ¿Por qué nos sirvió a conocer todos estos péptidos que están sobre la superficie o estos péptidos que nosotros podemos agregarle obviamente a nuestras células? Porque gracias a eso pudimos nosotros hacer presentación de antígenos. Entonces, una célula obviamente podía llegar y presentar a un antígeno malvado y en ese momento un linfocito, acuérdense que aquí tengo un linfocito, pues obviamente tenía la forma de identificarlo, de hacer un anclaje y obviamente poderlos destruir. Si ustedes ubican, por ejemplo, a VIH, chicos, el secreto que para nosotros marcó la pauta cuando empezamos realmente a tener éxito con VIH, fue hasta después de 1993. ¿Y por qué se hizo, chicos? Porque, bueno, aprendimos que obviamente este individuo, pues en el interior de la célula, pues obviamente se gestaban estos virus. ¿Qué fue lo que logramos? Pues no solamente obviamente agredir a la célula enferma, ¿sí? Obviamente donde estaba el virus, sino lo más importante es que empezamos a generar medicamentos que obviamente tenían enlaces específicamente con la membrana, con las transcriptasas que en algún momento se volvieron, yo creo que el boom obviamente de todos estos elementos. ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos? Pues obviamente los pacientes recuperaban sus linfocitos y obviamente los linfocitos CD4 y CD8 empezaban a aumentar. Entonces, ahí fue donde quizás esta activación antigénica, pues obviamente daba frutos, ¿no? Después de mucho trabajo. ¿Cómo vemos a las moléculas de adhesión, chicos? Bueno, las moléculas de adhesión han ido evolucionando en el tiempo. Estamos hablando que hace 40 años, porque pues toda la década de los 80, los 90, y estas dos que llevamos, no solamente nos hemos preocupado por entenderlas, sino además cada vez descubrimos más sitios en donde nosotros podemos hacer estas interacciones. Recuerden, chicos, que nosotros ya entendimos, lo que les comentaba hace un momento, que tenemos receptores en el exterior, pero también tenemos dominios intracelulares por eso están dentro de la célula, y me permiten hacer anclajes. Entonces quiere decir que si yo tengo algo, ¿sí? O alguien que pueda atravesar la membrana y en ese momento me dé alguna complicación con mi célula, pues obviamente yo tenga la oportunidad, obviamente, de ensamblar. ¿Qué hacemos con los nuevos medicamentos en la actual? Nosotros hablamos de señalizaciones o medicamentos que hacen señalización. ¿Cómo hacemos señalización? Bueno, gracias al reconocimiento de estos dominios, pues yo puedo llegar y pegarle algo aquí a este dominio y seguramente ese medicamento tendrá la capacidad obviamente de internalizarse y eso me dará la pauta para nosotros poder hacer realmente efectivo nuestro tratamiento. ¿Cómo lo hacemos a través de las células? ¿Qué necesito yo hacer, obviamente, para que mi célula pueda funcionar? Nosotros todos egresamos, obviamente, de manera inmadura, recuerden que la los produce y los va almacenando en ciertos lugares de nuestro cuerpo, por eso vimos a los órganos linfoides. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe un proceso, obviamente, que despierta nuestra respuesta inmunológica? Bueno, pues obviamente estos linfocitos inmaduros son convocados y obviamente los extraigo de los lugares en donde están. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy obviamente a exponerlo con una célula presentadora, la célula presentadora me va a llevar un antígeno y eso me va a permitir que una célula haga reconocimiento. ¿Por qué me sirve que esta unión se genere una célula presentadora, el antígeno que es el amarillito, y un linfocito inmaduro? Estos en el momento en el que ocurre este proceso, que bueno, seguramente se tardaron un par de años, nosotros ya ahorita lo describimos
pues con mucha facilidad. Hablábamos precisamente de dos grandes líneas celulares, el CD4 y el CD8. Quiere decir que si yo expongo a este linfocito, obviamente que estaba inmaduro, que no tenía obviamente estos anclajes, pues obviamente nunca se había expuesto a ellos, pues obviamente nosotros estamos haciendo que este inmaduro se vuelva maduro. Aquí lo que ya hice fue que ya le di una herramienta, obviamente para que los pueda reconocer. Hay otro grupo, acuérdense que teníamos a CD4 y a CD8, que quizás sean los más importantes que nosotros vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que nosotros generamos si los tradujéramos a una respuesta? Lo que nosotros hacemos es una cascada o una reacción en cadena que a través de esta bioquímica, a través de todas las terminales que les mostraba en la diapositiva anterior, pues obviamente nosotros podemos hacer que participen ya algunos elementos y obviamente por eso les llamamos los segundos mensajeros de estas células obviamente que están ahí trabajando. ¿Cómo hacemos la respuesta? ¿Qué le pasa a mi célula? Sí, claro, por supuesto. Ahí está. Obviamente esto nos costó mucho trabajo, ¿verdad? Por eso VIH nos daba mucho problema con los... Al contrario, perdón, estas. Acuérdense que nosotros apenas nos asomamos a las inmunoglobulinas selectivas. Es que alguien me pidió que la regresara, entonces por eso la regresé. Listo. No, al contrario. Bueno, chicos, si yo les pusiera en un orden progresivo cuáles son las actividades para que una célula evolucione o madure o se vuelva más fuerte o se vuelva inmunocompetente, pues podríamos a lo mejor así en una lista como esta que yo siempre prefiero hacer las chiquitas. Me ayuda mucho la imagen, pero prefiero ponerla en una secuencia lógica, ¿no? La respuesta celular, o para que alguna de estas células que acabo de mencionar, CD4, CD8, se vuelve pues obviamente malvada y pueda defenderse de cualquier cosa, necesito primero que se active. Dos, que proliferen algunas de las sustancias que ya mencionamos. Dos, que la célula se diferencie. Si ustedes se fijan, aquí tengo una célula y esta célula se va a diferenciar en dos linajes, por eso hicimos dos líneas, obviamente celulares. Después necesitamos que la consecuencia de esta división, pues obviamente sean linfocitos T, obviamente activos. Y si ustedes se fijan, algunos de estos, pues, cómo los vamos a hacer activos? Pues, obviamente, estos activos y colaboradores, si ustedes se fijan, nosotros estábamos por acá, luego le adicionamos un antígeno, se vuelve un T colaborador, después estos los dividimos en dos grandes linajes, que son los que habíamos mencionado. ¿De qué me sirve hacer todo esto? Bueno, pues obviamente que la capacidad para destruir gérmenes, bacterias o incluso virus, pues obviamente sea más eficiente. Recuerden que no siempre utilizamos gérmenes, en algunas ocasiones llamamos células blanco. ¿Quiénes serían una célula blanco, chicos? Por ejemplo, todas las de cáncer o las de oncología, que obviamente las podemos nosotros señalizar en la actualidad. El éxito desde el 99 fue que nosotros pudimos pre-señalizar obviamente las células enfermas y estas células obviamente son reconocidas por el sistema inmunológico. Quimio, una parte muy importante de todo este trabajo, pero necesitamos que las células estén señalizadas. ¿Por qué me sirve que las señalicemos, chicos? Porque obviamente una vez que están señalizadas, la quimio va específicamente y se ensambla sobre esas células que están señalizadas. No quiere decir que todas las células estén enfermas. Entonces, era uno de nuestros defectos de las quimios de los años 70, 80. En la actualidad, nosotros primero señalizamos obviamente a las células y después obviamente les ponemos la quimio, el procedimiento se hace un día antes y ponemos el medicamento al día siguiente, el paciente ya amanece con una gran cantidad de células, obviamente malvadas, obviamente señalizadas, y lo que nosotros hacemos es precisamente sobre ellas hacer este ensamblaje, obviamente farmacológico, y obviamente que estas células blanco pues obviamente fallezcan. ¿Cómo las marcamos, chicos? Porque pues fue algo que durante mucho tiempo nosotros lo quisimos hacer. Una es obviamente una célula que ya está por ahí, obviamente que ya la identificamos, que son los agresores o que son los patógenos, y obviamente lo que nosotros hacemos pues es obviamente hacer estos marcajes. Les comentaba que cuando nosotros hacemos
de ensamblaje, pues nosotros podemos llevar a una célula, obviamente, incluso hasta generar apoptosis. Por eso debe de generarse el tratamiento más específico. Si ustedes buscan los tratamientos que teníamos en los años 90, pues obviamente eran muy generales, eran muy abiertos todos los procesos. En la actualidad hemos ido estos puntitos rojos o estos triangulitos rojos, obviamente si le pusiéramos moléculas, en la actualidad tenemos muchas moléculas, tenemos poco más de 40 moléculas que pueden actuar precisamente como eso, ¿no? Como una señalización en donde yo puedo hacer este marcaje precisamente, obviamente para instaurar el tratamiento adecuado. ¿En quiénes son, por ejemplo, de los retos más grandes que el ser humano tenía? Por ejemplo, las leucemias. Nosotros cuando no conocíamos obviamente todos estos, pues la mortalidad de nuestras leucemias era altísima, ¿no? El cáncer de mama también era muy alto, el cervicuterino era muy alto. En la actualidad, chicos, son 3 grandes cánceres que obviamente responden bastante bien y que cada vez les damos más de vida a nuestros pacientes. Los linfocitos B, chicos. Bueno, los linfocitos B reconocen antígenos, los vamos a ir aquí poniendo en algunas de las listas, y si ustedes se fijan, teníamos una célula inmadura, después ya le pusimos una célula B más madura, una célula número 2, y bueno, es como el autor nos lo va obviamente mencionando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, chicos? Obviamente vamos a reconocer a través de nuestras inmunoglobulinas, que ya las revisamos, que están pendientes ahí en su superficie de membrana. Recuerden que estas inmunoglobulinas tienen una parte externa, pero también tienen una parte interna que obviamente permite también el ingreso o la internalización de algunos de estos productos. El estímulo cuando no es suficiente, pues obviamente nos quedamos en la primera parte. Por eso les decía, es importante que la célula adquiera cada vez más herramientas en su superficie. Sí, si nuestras células fueran tan inteligentes como nosotros esperaríamos, bueno, pues seguramente el COVID no hubiera hecho todos los estragos, ¿no? Seguramente ya hubiéramos aprendido cómo defendernos a lo mejor en los primeros 6, 8 meses, como lo hicimos, por ejemplo, con influenza, ¿no? Este es un primo hermano, obviamente, que comparte muchas terminales y que pues obviamente nos ha puesto en jaque con toda nuestra inmunología. Nuestros linfocitos no avanzan tan rápido. Y a algunos pacientes que incluso son o están inmunodeprimidos, pues obviamente la calidad de defensa de estos linfocitos, pues obviamente se ve comprometida. Bueno, déjame checar la hora, porque si no yo me sigo. Ok, estoy contando los minutos porque con ustedes nada más es un ratito y es más corto mi tiempo. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Entonces, 3 grandes pasos en los cuales nosotros podríamos cerrar para nosotros poder. Sí, claro. Acá. Listo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las actividades? Al contrario, doctor, al contrario, ¿cuáles son las 3 actividades o cuáles son los 3 eventos que nosotros necesitamos? Acuérdense que algunos autores le llaman eventos y algunos le llaman estímulos, ¿no? Y esta es una cascada de estimulación. Activamos, proliferamos y después diferenciamos a nuestro linfocito B. ¿Cuánto es la diferenciación de nuestro linfocito B? Bueno, cuando lleven hemato, un poco más adelante, chicos, verán cómo un linfocito tiene la capacidad de evolucionar en el tiempo y uno de sus últimos productos, vamos a llamarlo así, un producto terminal, cuando nosotros tenemos un linfocito inmaduro que viene egresando recientemente, pues nosotros lo podemos tener en varias etapas de maduración. De ahí que puede venir, por ejemplo, de un folículo, obviamente de un ganglio, puede venir obviamente de alguna de las placas en el intestino, puede venir de la zona del cuello, de alguna de las amígdalas o de las adenoides. Y aquí una de las cosas interesantes que fue algo que nos generó pues cierta tranquilidad hace algunos años, es que estas células pueden migrar y una de sus últimas etapas en donde estos linfocitos pueden evolucionar, vamos a llamarlo así, su último grado de maduración son estas células que tienen ustedes acá, la célula plasmática. Estas, si ustedes se fijan, pues trae aquí una leyenda que dice que, bueno, yo las puedo estimular de tal forma, obviamente con inmunoglobulinas M, y son de vida corta. Pero quisiera que vieran a este mismo conglomerado de células cuando yo los hago atravesar, obviamente por algunos sitios en donde adquieren algunas otras herramientas, que son todas estas moléculas que iremos viendo al paso del tiempo. Y si ustedes ven, vuelve a egresar otra célula plasmática, que es la última etapa de maduración. Pero ven ustedes que acá
En lugar de haberlo expuesto a mi pentámero, que es la IgM, ahora la expuse a IgG, a IgA e IgE. Cuando estas tres inmunoglobulinas, estos tres anticuerpos, son capaces de estimular a mi célula plasmática, dice que la vida se alarga. ¿Por qué me preocupa, chicos? Porque no siempre nosotros somos capaces de defendernos con la vía corta. A veces, en muchas de las ocasiones, las veces que nosotros necesitamos generar de vida larga, pues son más numerosas que las de vida corta. De ahí que obviamente estas células pues, me van a permitir hacer un sistema de defensa, obviamente a través de estas células, pero de tiempo prolongado, que eso es lo que al final me preocupa. ¿Por qué me interesan estas células plasmáticas? Porque yo les puedo preguntar, ¿sí? Los linfocitos T, ¿cuál es la última etapa de maduración en su proceso? Pues obviamente las células plasmáticas, no hay más. Al revés, las células plasmáticas son las de inicio, las de arranque, las pre o las terminales, ¿no? Que también lo pudiéramos ver. ¿Por qué son importantes, chicos? Células productoras por excelencia de inmunoglobulinas que generan memoria. Pues no hay otra, chicos, células plasmáticas. Aquí, por eso las células plasmáticas se han vuelto tan interesantes. Cada vez hemos aprendido más cosas. Durante un tiempo no se supo, obviamente, cuál era todo su grado de maduración, hasta que, bueno, empezamos a ver todas estas alianzas que hacen precisamente con nuestras inmunoglobulinas. Si me permiten, les voy a llamar inmunoglobulinas para no llamarles anticuerpos, porque luego nos confundimos, pero yo preferiría que les llamáramos inmunoglobulinas. Acuérdense que están aquí todas nuestras Y, todas estas nuestras terminales antigénicas, y obviamente pues para no confundirnos. Entonces acuérdense, chicos, quiénes son las de vida larga, quiénes son las de vida corta, ¿no? El penta pues es corto, ¿no? Y por eso lo podemos ver. Al final, chicos, lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, si lo viéramos en una esquemita de esta manera, para nosotros son sumamente importantes cómo evoluciona un linfocito. Nosotros en la médula ósea podemos encontrar todas las células prácticamente por ahí dispersas, y también podemos encontrar a sus progenitores. Y una de las cosas que caracteriza esta respuesta adaptativa, pues es esto, ¿no? Nosotros podemos empezar por una célula muy inmadura, es una célula probe, una prebe, una B inmadura, y después una célula madura de nuevo. O sea, quiere decir que esta ya está terminada. Y esta célula es la que es capaz de generar dos linajes celulares importantes. Acabamos de ver a la célula plasmática, y cuando se adiciona con algunas sustancias, si ustedes las ven por acá, pues incluso voy a generar una célula una célula B, obviamente con memoria, ¿no? Y si ustedes los visualizan así, pues a lo mejor en este esquema se ve muy sencillito, pero la realidad es que es una forma muy, pues a lo mejor muy sencilla con un esquema, obviamente hacerlo evidente, ¿no? Aquí lo que para nosotros nos queda es que estas células al final ya las quedarán con, obviamente, con respuesta de memoria. Se dice que actualmente estas células, que se ha documentado que pueden vivir años con nosotros, y es lo que precisamente en el momento actual que vivimos, pues es lo que estamos intentando, ¿no? Que estas células obviamente maduren, evolucionen, adquieran todo su sistema de defensa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues obviamente solamente con la respuesta adaptativa. ¿Quién me va a ayudar a hacer la respuesta adaptativa? En esta respuesta inmunológica adaptativa con mis linfocitos, pues obviamente la vacuna viene de fuera, y son la que me va a ayudar precisamente obviamente a modificar a estas células, a modificarlas para hacerlas fuertes, para hacerlas que preserven al paso del tiempo. ¿Y qué pasa, chicos, cuando yo me expongo, por ejemplo, a un germen y hago que evolucionen, hago que crecen, y de pronto tengo un chorro de células de memoria por ahí flotando? Si el cuerpo descubre, obviamente, que el proceso sea obviamente limitado y que ya no tengo razón obviamente, de tenerlas, estas células terminarán yéndose a apoptosis. De ahí que, pues, obviamente, el proceso de memoria adquiere actividad, pero en el momento en el que terminamos como tal el proceso, pues este debe ser autorregulable. O conclusión, no sigo produciendo más células, se terminan esas células, se van a los lugares en donde hay que almacenarlas y guardarlas, y salvo que las vemos en una siguiente ocasión, pues obviamente van a estar por ahí siempre dormidas así, o pues guardadas en alguno de los recovecos de los órganos linfáticos. Bueno, ¿por qué es importante que sean específicos, chicos? Porque cada vez que nosotros hemos ido encontrando más especificidad, sí, pues obviamente hemos sido capaces de hacer este tipo de procesos. Obviamente muerte celular programada, yo creo que es la cosa más, pues parece muy sencilla, ¿verdad? Pero a veces nuestras células, hay algunas enfermedades en donde esta muerte celular la evaden,
y obviamente se vuelven malvados, muy malvados, porque son capaces de invadir los espacios sanos, invadir obviamente para las células que todavía existen por ahí que están buenas, y lo más importante, ¿no? Se vuelven inmortales. Una célula inmortal pierde su capacidad de espacio, quiere decir que se vuelven células muy grandes, obviamente ya no respetan los espacios de las otras, y por ende se vuelven unas malvadas, pero muy, muy malvadas. ¿Qué es lo que hemos aprendido, chicos? Que en la actualidad los receptores, o distintos receptores, son lo que nos da la posibilidad de hacer estos marcajes, obviamente cada vez más selectivos. Nosotros expresamos una parte que son obviamente los inmaduros, y lo que les comenté ahorita, nosotros tratamos ya en la actualidad justamente de generar respuestas todavía mucho más complejas. Me ven la hora, si no, se me acaba el tiempo. Caray. Estoy en los últimos minutos, chicos. Receptores flexibles de especificidad. Bueno, yo puedo puedo decirle a nuestro sistema inmunológico que haga uno de los procesos fascinantes, chicos. Yo puedo crear una célula y este montoncito de células que inicialmente comenzó, yo puedo activarlas de tal manera que no solamente se active, prolifere y además se vuelva específica. Y entonces nosotros podemos crear una expansión clonal. Hacemos un crecimiento organizado, obviamente, de una clona o de una familia celular. Acuérdense que ahorita estamos trabajando con linfocitos B. Entonces quiere decir que si yo me expongo, obviamente esta célula se activa, prolifera, porque lo que estamos haciendo es una proliferación, y lo que estamos llegando es hacer una expansión celular. ¿Por qué me preocupa que se expanda esta línea celular? Porque necesito que llegue a todos los espacios de nuestro cuerpo y tenga capacidad obviamente de ataque, que es lo que me interesa al salir. Muchas de estas células o de estos linfocitos, pues obviamente tendrán la capacidad de migrar hasta estas ovaladitas, estas y larguitas. Acuérdense que estas son nuestras células plasmáticas, y estas células plasmáticas pues estarán en capacidad de producir precisamente esos anticuerpos. Entonces, ven ustedes que los anticuerpos son precisamente nuestras inmunoglobulinas, y estas son las que se sueltan obviamente a nuestro torrente, y es lo que hace precisamente que tengamos obviamente mucha más capacidad selectiva para nosotros poder hacer marcas. Recuerden, chicos, que estaremos viendo en el siguiente capítulo, nada más que ya me anda corriendo el tiempo, y obviamente los estaremos revisando seguramente en la sesión de... A ver, ay, caray. Bueno, yo los veo mañana a las horas, entonces yo creo que con esa nos vamos a emparejar para poder ya completar este tema. Bueno, chicos, déjenme, voy a creer en la especificidad y los linfocitos. Bueno, voy a dejar de compartir porque si no dejo de verlos a ustedes. Chicos, hasta aquí estamos rayando los últimos 2 minutos. Los voy a liberar porque pues, obviamente ustedes van a otra sesión. Chicos, hasta aquí, dudas, quejas, observaciones, algo que les haya quedado, los introducimos en un tema y no alcanzamos a ver, obviamente, tal vez la mitad, fue lo que alcancé a ver nada más, que nos quedamos, pero le seguimos mañana ya con un poco más de calma y obviamente terminaríamos este capítulo. Mañana les voy a presentar los cuadritos que les había preparado para que ustedes los puedan ver y ya cerraríamos, o estaríamos cerrando ya uno de los capítulos interesantes, ¿no? Si se fijan, sí, claro que sí, de hecho por eso el tiempo es para mañana, porque mañana sí nos van las horas continuas, obviamente les respeto sus descansos, pero sí la idea es que las que nos faltaron ese día primero tuve un festivo y luego tuve un cisco, entonces se me complicó el tiempo con ustedes, entonces sí, la idea es que mañana hagamos el cierre completo para que ustedes se las puedan llevar y obviamente les doy esos que por ahí les presente para que los puedan tener. La idea es que bueno, ustedes no tengan ningún y los puedan señalizar, los puedan rayar, los puedan complementar, obviamente con lo que nosotros estamos viendo. Entonces, chicos, dudas, quejas, sugerencias, buenísimos que buscan. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, los veo el día de mañana, igual a la misma hora, y mañana para terminar de cerrar este capítulo que, pues obviamente tenemos por ahí. Cuídense mucho, chicos, gracias, adiós.